que apañar por algo más? Tengo un poco de sed. Ahí. Sí, sí. ¿Ahí se me escucha bien? ¿Ahí? Bueno, suena a Triceratops. Ayer pues Hola. Jurassic World. Bueno, Jurassic Park. Yo vi Jurassic Park. Yo me quedé dormida. La primera, Jurassic Park. Esa la ya la estuve viendo. Y luego el zorro. Ya tanto le llegué. Yo estaba muy aburrido ya. ¿Cómo se nota que está de vacaciones? Sí, sí. Bueno, bienvenidos todos a una de las sesiones más mayoritarias de Cornucopia. Pocos y selectos son siempre los que se arriman a la poesía y pocos y selectos son siempre los que seleccionan la propia poesía. Os presento a Alberto Escavia Sampuero, que nació en Madrid, pero luego se mudó a Málaga, pero luego se enamoró en Córdoba. Es autor de los libros de poemas Disparo de nieve, que se publicó en Ediciones Genuinas en 2016, y de Alas vividas, que se acaba de publicar en Editorial Independiente. Ha participado en diversas antologías, entre ellas Espectros, Zombi y otros enamorados, que se publicó en Imagen Ediciones en 2012 junto a autores tan importantes como Luis Alberto de Cuenca, Raquel Lanceros o Fernando Marías, y también ha participado en Cuaderni Mediterráneo, que se publicó en Italia en 2018, que también tuvimos aquí en Cornucopia a los editores del mismo. También ha hecho cortos como La sangre de los suicidas, ha hecho obras de microteatro como Atrezzo y El silencio de los clones, y ha diseñado ropa como la que yo llevo puesta hoy, por la que algunos ya me habéis preguntado con adjetivos como rara y chula. Bienvenido a Cornucopia, Alberto. Muchas gracias, qué presentación más curiosa. Esperabas. Teníamos muchas ganas de verte desde hace mucho tiempo, hemos estado detrás de él y al final pues hemos cogido, como era evidente, la peor fecha posible, con la Feria del Libro encima, con su libro recién presentado y con Pedro y Jesús llegando tarde. No, yo esperaba a ese momento en el que supiese que no iba a venir nadie. Y entonces he dicho, por favor, ese día llevadme a mí. Y mira, lo hemos conseguido. Pero es injusto, es decir, no sé cómo pueden ningunear a toda la gente. De hecho, por favor, si podéis apartaros de la puerta, porque no pueden entrar. Es que, no. Vaya, si pretendes que luego te compren el libro. Bueno, está lleno de espectros. Así que en el ascensor, de hecho, hay un espectro. Hay un espectro que le incomoda bajar. Cuando baja el ascensor suenan cabezazos. Cuando sube, no. Bueno, el que faltaba ha llegado. Estamos diciendo, Jorge, si hubo menos asistentes en tu tertulia o en la de Alberto, pero creo que con tu venida vas ajustando la cosa, o sea que está ahí. Ahí, sí. Ahora sí, bueno, te llevaste el récord. Aunque Ben Clark... Ben Clark también se lució, o sea, los autores más premiados son siempre los más asistidos, ya sabéis. Nada, no, yo estoy muy feliz, la verdad, porque estoy en esta sala hoy con algunos de los que yo considero los mejores poetas de Málaga. Siempre lo he dicho, que no sé si son los mejores poetas porque son mis amigos o son mis amigos porque son los mejores poetas, pero yo estoy muy, muy feliz. Y te voy a lanzar yo la primera pregunta, Alberto. Pero antes de preguntas, he traído regalos. ¿Has traído regalos? Sí, porque en mi programa, ya sabéis que mi programa de televisión, El Ascensor, donde hago mejores preguntas que aquí, pues... siempre a mis invitados e invitadas que vienen, pues me traen regalos. Si me traen regalos, pues la entrevista es bonita y amable, incluso útil. Y si no, pues es cruda, a muerte, incluso a puñetazos salimos a veces. Entonces os he traído regalos. ¿Os parece que os lo doy? Sí, nosotros tenemos objetos para ti en la mochila que los sacaremos en algún momento aleatorio de la tertulia. Estupendo. Pero sí, pasemos por los regalos. Nadie nos trae regalos a Cornucopia. Me parece que tenía que venir yo. Pues mira, yo mientras tanto el regalo que te voy a hacer es que puedes invitar al ascenso a Marta, que es pianista, y a Antonio, que es poeta. Ah, estupendo. Y Jaime, naturalmente. Bueno, pues mira, he traído esto para Jesús Baena, que es para hacer compitas. Que a mí me divierte mucho. Y, no sé, entre poetas tenemos más o menos las mismas aficiones. La verdad es que sí. Puede ser que coinciden. Y si quieres durante el acto hacer compitas, Sí, ¿lo dudas? estaría curioso. Yo lo voy preparando. Y mientras recitamos a Machado, ¿no? Sí, además, mira, a lo mejor al final del acto consigo... Uy, mira.
Tiene juego incluido. Lo ha conseguido. Es que es una Hay algo. locura. Mira, aquí tienes a Wisinda. Esto es la poesía. Oye, hay que hablar de Mete la Wisinda. bola en el hueco. Y para mi querido Pedro lo que he traído, como siempre, a ver, yo digo que yo te quiero mucho y además tú en este libro has participado muy activamente y entonces siempre te digo, te quiero, tienes mi corazón, entonces te lo he traído, mi corazón. Aquí tienes para que lo conserves siempre. Es blandito. ¿Y cómo creías que era? Frío y duro, negro. ¿Estás seguro de que Pedro es tu amigo, Alberto? Sí, sí, totalmente. Me recuerda a lo que me tenía que comer cuando hicimos el silencio de los clones. Es verdad, es verdad. Y bueno, aquí trae un montón de cosas en realidad. ¿Por qué exactamente, Pedro? ¿Por qué qué? ¿Por qué te recuerda algo blandito? Era un cerebro de cerdo, por si tienes Es interés. verdad, es verdad. Doy fe. ¿Eran más cositas? Sí, pero para mí. Ah, Porque para estar cómodo del todo, tu talerita del ascensor. he traído mi taza, claro. Tú lo sabes. ¿Dónde está mi taza? Ahora cambiamos el agua de recipiente. Mírala, mírala. ¡Oh! ¡Qué preciosidad! ¿Has captado eso? Yo creo que sí. ¡Qué maravilla! Bueno, aquí parezco Mary Poppins. Mi tacita. Yo estoy intentando. Y mi tacita bonita. Aquí está. Que va con tu sudadera, ¿has visto? ¿Esa es la sudadera? A ver. Ah, con Esta es la imaginación. Mira. Qué bonito. Qué bien va a quedar la foto de cornucopia de hoy, por Dios. Desde luego, me lo pasa. Y aquí el corazón de un poeta. ¿Podemos ahora empezar? ¿Estamos al completo, Alberto? Huele a petróleo. Todavía no. ¿Qué más necesitas para sentirte como en casa? Pues es que ha ocurrido una cosa muy, muy curiosa que me hace mucha gracia y quería comentarla antes. Que bueno, he llegado antes que tú, eso siempre sucede, no es ningún acontecimiento, pero estaba yo allí esperando a que viniese y entonces aquí estaban criticando. Sí, ¿A ti? Aquí, ¿Criticándote? criticándonos. Aquí las personas que hay, que es en plan coña, no os preocupéis. Mira, Sola, vení. Sole, ¿qué tal? Nada, no. Sí, Es porque eso no lo heredaste de tu familia, claramente. ¿Y quién te estaba criticando y por qué? Pero es una crítica buena, o sea, estaban analizando versos, que siempre es positivo, o sea, si lo cuestionan es interesante. Doy fe, lo de la muerte es la mayor tragedia contemporánea de todos los tiempos, ¿no? Sí, eso es, y entonces ha creado aquí controversia e incluso decían, qué tío este, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Y me ha hecho gracia, y quería comentarlo. Bueno, yo creo que el que debería hablar es Antonio, que es el que estaba criticando, ¿no? No estaba criticando, estaba reflexionando el unir muerte. No. Claro, con la grabación, vale. Estaba reflexionando sobre la muerte, ¿no? Es el suceso contemporáneo más trágico de todos los tiempos. Esa unión de contemporáneo y todos los tiempos. Sí, que No termino yo de cerrarla en un sentido que me dé, no sé, una imagen. No. Bueno, es un aforismo poético y bueno, quería reflejar esos distintos tiempos, conjugarlos y la muerte siempre está presente, o sea, nunca se acaba y por eso quería reflejar en todos los tiempos. Sucede hoy, mañana sucederá igualmente siendo mañana, entonces es contemporánea y es la mayor tragedia de todos los tiempos. Quería con esas 4 líneas decir la amplitud de esos conocimientos. Como dijo Gala, hoy es siempre todavía. Yo solo te digo, Antonio, que cuando vayas al ascensor te la tendrá guardada y te la va a dar bien. O sea que... No, sí, me parece bueno que lean mis versos y que los cuestionen, eso siempre es bueno. Pues vamos a empezar hablando de cuestionamientos, Alberto. Vale. ¿Estás preparado? Sí, yo creo que no tengo a nadie más que criticar. No, ya además hemos perdido todo el tiempo posible para que llegase Sole, que estaba también perdida, así que ya podemos Pero esto no empezar. era perder el tiempo, esto era ganarlo. Eso lo dije yo en un poema mío, Ladrón de versos.
Y yo todo eso robo ahora. Bueno, la primera pregunta oficiosa de hoy es ¿por qué rechazaste la formación académica para ser autodidacta? Bueno, interesante. No llegué a decir no lo quiero. O sea, no alcé la voz y dije esas palabras, pero no encontraba en ello mi camino. Me veía a largo plazo y no me situaba en ninguna carrera, en ningún estudio que me condujese a la felicidad. Por lo tanto, me la jugué. O sea, opté por el camino arduo, complicado, y dije, quiero escribir, y a lo mejor muero joven, a lo mejor soy drogadicto en unos años, o a lo mejor consigo el éxito. De momento, a ver, el éxito no lo he conseguido, pero tengo 2 libros y soy feliz. Así que yo creo que ese es el verdadero éxito. La droga no lo comenta. Claro. Si no bebe ni cerveza, ¿cómo se va a morir de droga? Yo creo que si consumiese droga sería una locura, porque no necesito, es como que de pequeño, como Bélix, ¿no?, que se cayó y consiguió ese superpoder, pues yo esnifé coca sin saberlo, a lo mejor, siendo un bebé, y aquí estoy. Se cayó en un laboratorio de coca. Sí, Era sí. pequeño. Sí, se confundieron, a lo mejor. Le pediremos a Edu que venga y te haga un chequeo, que él es el que entiende de drogas. Los demás estamos un poco perdidos en el asunto. ¿Y tú crees que has conseguido encontrar ese camino propio, por fin? Sí, por supuesto. ¿Y en qué consiste ese camino? ¿Por dónde has pasado y a dónde vas? Bueno, he pasado por muchos sitios. De repente, cuando opté por ese otro camino, pues encontré muchas dificultades, adversidades, pero a los pocos años, tenía 21 años y de repente estaba en todos lados. O sea, estuve en la compañía Hijos de Mary Shelley y viajaba por toda España, en avión, en tren, conociendo a grandes autores nacionales e internacionales, y me comía el mundo en ese momento. Luego, de repente, llegó el bajón de... sí, el bajón de empiezan a recortar en cultura, hay cambios en el país, y me tocó a mí vivirlo y experimentarlo, y en ese momento no me llamaban para nada, y fue el año 2013 que casi recurro a la droga de nuevo. Y bueno, pues me sumí en una depresión intensa. Y luego va por épocas, y los poetas, y tú lo sabes bien, y Jesús también, o sea, somos muy sensibles, muy perceptivos, todo lo que nos rodea, pues en un momento nos lleva al éxtasis y en otro momento nos lleva a estar en el profundo sótano, en la catacumba, ¿no? Y bueno, si lo he encontrado ahora mismo, sí, ahora estoy arriba, pero mañana, a lo mejor una tragedia contemporánea mañana. De todos los tiempos. Eso es. Y es mío. Corazón. Jugando con mi corazón, ¿eh? Me gusta que me hagan la pregunta mientras aprietan mi corazón. Así, en plan, bombeando. ¿Y qué es lo que hacías exactamente en Los Hijos de Mary Shelley? Esa es buena pregunta, porque mucha gente todavía no lo sabe. Por eso te la pregunto. El fantasma. Bueno, pues Hijos de Mary Shelley consistía en reavivar una noche de hace 200 años en Villa Diodati, donde se reunieron escritores de la época, al lado del lago Alemán. Fue el 16 de junio de 1816. Y bueno, se reunieron por ocio, o sea, allí había un lago, querían bañarse, pasarlo bien, estaban en Percy Shelley, su mujer Mary Shelley, Polidori y muchos otros, Lord Byron, eso es, y eso, fueron a pasarlo bien, a consumir drogas y ahora le recortaron en cultura también. También, en esa época también fue duro. Quisiera apostillar una cosita, es que hace poco vi la película de Mary Shelley y he de decir que Lord Byron me recuerda un montón a Jorge. Ves la película. Lord Byron... Bueno, compararlo con Lord Byron mola, pero quizá, no sé, la película no la he visto. Tú mira. Y entonces, pues,
Fernando María, 200 años después, quería reavivar ese proyecto que, bueno, como decía, se juntaron y hizo un verano, el peor verano del ciclo fue ese, que empezó a erupcionar un volcán que había cerca y entonces estaba todo gris, tenue, y entonces dije, no, pues está el ambiente así, pues vamos a contar historias de terror. Y se reunieron alrededor de un fuego y empezaron a contar historias de terror. En esa época, Percy Shelley era uno de los escritores más conocidos, junto a Lord Byron, y Mary Shelley era la mujer de este hombre, y bueno, ella de esa noche consiguió crear algo que ha pasado a la historia, que es crear Frankenstein. Frankenstein nace ese día, esa noche. Entonces Fernando María, 200 años después, quiere convocar de nuevo a varios escritores para contar alrededor de, bueno, pues, teatros, lugares culturales, historias de terror. Y curiosamente cuenta conmigo, pero cuenta conmigo por una equivocación. Y es que él, sí, es maravilloso. Es maravilloso porque él había insinuado que John Keats había estado en esa reunión también, lo había dicho en un libro anterior. Y entonces, para la forma de excusarse, de pedir perdón, pues fue diciendo, no estuvo John Keats en ese momento, pero que esté ahora. Y entonces me convocó a mí para que rapease uno de los poemas más conocidos de John Keats. Así que de ese modo aparecí en escena por una equivocación. Y luego, más adelante, pues también formaba parte del acto de ir contando, según improvisando, pues historias que nos surgían. ¿Nos rapearías un poquito de ese rap para recordar los viejos tiempos? Pues la verdad que no. ¿Ya no rapeas? Desde que vende libros, no. Rapeo en la intimidad. En la ducha. Hombre, no sé, más íntimo que esto tampoco sé yo. Sí, es cierto que tienes toda la razón, pero... Le diría a Jaime que cerrara la puerta para que te sintieras más como en casa, pero es que si no, no entra la gente. No, vaya que claro, que se piensen que no pueden entrar más. No, pero el otro día fui a un instituto también a dar una charla y siempre me presentan como el rapero poeta. Y sí, yo he pasado por el rap y estoy muy orgulloso de haberlo hecho, pero ahora esa parte de mí pues no coincide con cuando empecé a escribir canciones, entonces a lo mejor cuando me surja de nuevo, si es que vuelve, pues estaré encantado de rapear, pero ahora mismo no. ¿Y cómo es que identificas una etapa de tu vida, digamos, con el rap o la poesía, o como bien acabas de decir, ¿no? Ahora mismo no coincide tanto el rap como la poesía? ¿Por qué utilizas precisamente coincidir, esa expresión? Porque yo hago las cosas por necesidad. O sea, al igual que cuando he escrito guiones para cortometrajes, pues es una época en la que quería expresar todas mis ideas y sentimientos para la pantalla. Otras veces cuando he escrito obras de microteatro, pues ha sido para reflejarlas en ese ambiente. Y es como que en mi vida voy explorando distintos territorios artísticos y en este momento pues el rap no está en mis inquietudes. ¿Y cómo dirías entonces que es para ti el rap? ¿O qué dirías para ti entonces que es el rap frente a la poesía? ¿O por qué, digamos, ahora el rap no se convierte en un vehículo de exploración? El rap ha sido ese vehículo, ha sido una herramienta para encontrarme a mí mismo, para desahogarme en un inicio en el que quizá, claro, cuando tienes 15 años eres más cercano a la música que a la poesía. Entonces yo veía más accesible el coger un micrófono, un radiocassette y poner una instrumental de fondo y empezar a rapear, que a lo mejor leer a Pessoa, ¿no? Y ahora pues bueno, he descubierto poesía, he descubierto novela, que me han abierto otros horizontes. Eso no quiere decir que el rap no tenga más horizontes, sino que por el momento yo creo que he explorado mucho del rap. ¿Y en qué sentido te ha permitido explorar? ¿Qué es lo que has conocido? ¿Por qué dirías que constituye como tal una herramienta de conocimiento, de exploración? Bueno, radica... ¿Es buena pregunta o no? No, es muy buena, sí. Pedro lo sabe, si hubiese alguna que no me gustase, yo diría, es una mierda, no la contesto. Radica en que yo soy de Madrid, como ha dicho antes Pedro, y a los 15 años mis padres me hacen la faena de que nos mudamos a otra ciudad. En ese momento
yo no tenía amigos y yo era una persona muy introvertida, muy hermética, entonces me costaba interactuar. Por lo tanto, me refugié en la música rap, pensé, oye, me están contando cosas con las que me identifico, y me di cuenta, yo también puedo contarlas, tampoco es tan difícil, solo hay que rimar sentimientos. Entonces me dispuse a ello y era como narrarle a una persona amiga en ese momento cómo me sentía. Entonces, a través de ahí, pues me fui conociendo a mí mismo. Yo creo también, Alberto, que una de las experiencias más bonitas que te ha dado a ti el rap es la de tener fan locas, ¿no? De estas que te escriben a casa con su perfume en el papel y cosas así. Sí, con besos, luego con el pintalabios y marcado el beso. Yo creo que por eso también me he alejado de ese fanatismo y prefiero esto. Aunque eso con la poesía no pasa. Prefiero esta intimidad que el fanatismo. Y yo, hablando de intimidad, quiero seguir haciendo partícipe a nuestro querido público y voy a hacerle una pregunta. ¿A qué tribu urbana pensáis que pertenecía Alberto cuando tenía 15, 16 años? Podéis decirlo en alto. Venga, ¿qué se os viene? ¿Veis a este señor aquí? ¿A qué tribu urbana pensáis que pertenecía en su adolescencia? Vale, una posibilidad de skater. Por allí las chicas rubias. Bueno, es una pregunta trampa. Porque me lo habéis contado, entonces no tiene gracia. Ah, no, entonces no. Yo creo que es la misma que Edu. No. Alberto era cani. Sí. Sí. Sí, totalmente. En esta entrevista titularla. Iba con sus sellitos de oro, sus cadenas. El otro día en un instituto me preguntaron de qué era de lo que más me arrepentía y dije eso. Sí. Pero fue un mecanismo de defensa. En ese momento dije, si me he visto así y llevo ese aspecto, no me van a caer collejas. Entonces fue como el camaleón, ¿no? Pues fue de supervivencia. Luego pues escuchaba rap, leía libros y la gente que me conocía pues me decía, tú no eres cani. Y yo decía, no. Y efectivamente, gracias por destacarlo. Y bueno, fue eso, un mecanismo de defensa. Alberto, pregunta importante ahora. Vale. Tú, después de ese paso por la música, después de ese paso incluso por otras manifestaciones artísticas como el teatro o los cortos, ¿tú qué entiendes por poesía? ¿Cómo concibes tú la poesía actualmente? Esa sí es una pregunta ambigua. Pero esta es de las chungas que hay que traerse preparada de casa, te puede caer siempre. Es que yo no quería saber la pregunta. Pero es como cuando te presentas a un examen, hay preguntas que pueden caer, pues está caído. Vamos 1-0, ganando yo. La primera pregunta es más la tuya. Ambigua no es muy concreta. ¿Qué coño es para ti la poesía? Este libro. ¿Solo este libro? No, muchos otros libros de poesía, pero no todos los libros de poesía son poesía. ¿Y qué tiene este libro de poesía que lo haga poesía? La verdad, el llanto y la risa. Lo que hemos experimentado en la presentación el otro día, el poner incluso gente que no conocemos cuando ha ido a institutos y que llora y que lo siente realmente, cuando consigues eso, es poesía. ¿Tú crees entonces que la honestidad es un componente fundamental? No fundamental, pero sí importante. Bien. Yo creo que es momento de que presente algo, ¿no? Sí, es verdad, que no se quede la gente con la cosa de, ¿será o no será poesía? Hoy no te lo voy a elegir yo, que lo sepas. ¿Que lea yo? Sí. Pero no me hagáis leer mucho. No, ya veremos. Yo venía a hablar De tu libro. de lo que queráis. Aunque parezca contradictorio, Alberto lee y calla. Bueno, mientras que selecciono uno, decir lo que sea. Yo quiero que me devuelvan mi corazón, o sea, me traen un regalo y se lo lleva al otro. Bueno, toma pompitas tú mientras. Ah, bueno, mira, sí. Es que, ¿sabes? Es que, mira, estoy oliendo el corazón, es que de verdad, es que huele mucho el corazón, aunque no estéis cerca, es que huele mucho. Y claro, huele a petróleo. E inevitablemente pienso que huele como a editorial de Marwan, ¿sabes? Yo amo los mundos gentiles y grávidos y sutiles.
Bueno, ya tengo el poema. Dadme las gracias por haber interrumpido esto. Como pompas de jabón ya. Sea como sea, mi poema os va a gustar por eso, por haber interrumpido este momento tan incómodo. Bueno. Se llama El sueño de la razón produce monstruos, que es un cuadro de Goya. Título. Quisiera ser descubierto al otro lado del abismo, lejos de mí, donde los pájaros ya no sean refugio, y hallarme como gárgola suicida, quebrado. Quisiera tropezar con cada uno de mis miembros, dispersos por el camino, y advertir que incluso las piedras necesitan compañía. Quisiera hablar sin tener nada que decir, hablar sin pensar en lo que estoy diciendo, y de una vez habitar el silencio que nos respira. Un silencio por recoger, como el cabello recién cortado. Quisiera emigrar hacia ti, ahora que ya no estás, y marchar con la única compañía de tu muerte sobre mis alas. Gracias. ¿Tú crees que tu poesía transmite siempre un mensaje? ¿Y ese mensaje es previo o surge cuando escribes sin que tú lo pienses? No lo pienso. O sea, hay cierta meditación, pero no durante la creación del poema. Quizá días antes, en el que te planteas el transmitir un mensaje. No sé tampoco si ese mensaje siempre llega. O sea, mi intención no es llegar al mundo. Y esa ha sido la clave de este libro. Con el primer libro quizás sí tenía la pretensión y la necesidad de que llegase. Y este libro ha sido diferente en ese sentido de necesito contarlo y me da igual a quién llegue. Este libro está escrito para mi yaya y está escrito para la única persona que no podía leerlo. Así que daba igual el mensaje si llegase o no. Era por mí. Y en términos generales, entonces, ¿piensas que la poesía o el poema, la materialización, es como el resultado final de esa maduración de algo, de un sentimiento, de una vivencia? Es decir, es la expresión final, la forma necesaria de expresarlo. Sí, totalmente. Luego, si quieres, con el último poema, que es un poco el que da nombre y gira en torno a todo lo que se crea anteriormente, la historia previa, que la conté el otro día en la presentación, la despedida, la ventana que conté, eso, luego si quieres lo tratamos, es lo que da pie a la creación del libro. Y entonces, desde esa perspectiva, ¿crees que un poeta puede mejorar? Es decir, puede, por ejemplo, mejorar el estilo, o lo que verdaderamente mejora es la propia profundidad o la originalidad o la forma que tiene de conocer el mundo? O sea, ¿qué es lo que mejora en un poeta? ¿La forma o el fondo? Bueno, ambas, pero sobre todo el fondo. ¿Y crees que el fondo es lo que muchas veces provoca que mejore esa forma? ¿O la ves de una manera separada? La veo separada, o sea, porque puedes tener muchos sentimientos y luego no saber plasmarlo bien. Ocurre. Entonces, para la forma necesitas haber leído antes y empaparte de todo lo posible, no centrarte tampoco en algunos autores o autoras en concreto, porque si no te ajustas a ese estilo y sin darte cuenta inconscientemente te pareces a alguien. Entonces es importante tener tu voz, tu estilo y, por supuesto, lo que creo que es más importante, ya que tienes eso, pues es el fondo. Entonces, ¿consideras que en realidad la propia lectura, la referencia poética, en este caso, la propia comprensión de la poesía de otros autores es importante? Entiendo. Naturalmente, porque como he dicho, puedes tener experiencias que te han marcado, que las has sufrido y tienes eso por contar, pero si no lo transmites bien, al lector no le va a llegar tan bien.
Entonces es importante combinar las dos. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de esas personas cuyo corazón también huele a petróleo y dicen que la lectura a la hora de escribir naturalmente o la propia reflexión sobre la poesía es perjudicial en tanto que es tóxica, que contamina tu propio estilo, tu propia obra? Bueno, eso es porque no han encontrado nunca su estilo, ¿verdad? No, porque yo lo veo así. Porque les da miedo, o sea, hay que tener respeto a todo lo que se ha escrito y se ha dicho y valorarlo. Yo cuando leo algo que me gusta mucho, pero lo sabe, cuando él ha escrito muchos poemas que me han encantado, he dicho, qué cabrón, ojalá lo hubiese escrito yo. Entonces, pero tampoco tener miedo a leer y decir, es que si leo esto me voy a parecer. Entonces no vas a avanzar por ningún sitio. Y dentro entonces de este contexto, ¿cuáles serían tus autores de referencia? O aquellos que son más importantes, los que más te han influenciado. Porque muchas veces, muchas personas, quizá por desconocimiento o quizá por un excesivo conocimiento, te relacionan, por ejemplo, con Luis Alberto de Cuenca, por una relación obvia. Pero yo creo que no me parezco mucho a Luis Alberto de Cuenca. Ahí voy. Es decir, por favor, desmienta usted. Pues, a ver, referentes para mí son Luis Alberto y Raquel Lanceros, fundamentalmente, pero sobre todo porque les he conocido, porque he convivido con ellos y más allá de su poesía he conversado. Y eso, bueno, creo que me ha ayudado a ser también mejor persona, a saber expresarme mejor, pero mi poesía creo que se aleja de la de Luis Alberto, o sea, quizá haya matices, pero se aleja, o sea, no... Y Pedro lo sabe, que no nos parecemos. Estaba pensando... Eso te dice... No. Porque él me había dicho que te hiciera esa pregunta, o sea... Que... No, yo estaba pensando que eres un lector comercial porque te gustan los autores que ganan los nacionales de poesía, pero por lo demás no te parece. Porque cuando les conocí, o sea, Luis Alberto sí era muy, muy conocido, pero todavía no había ganado el nacional, y Raquel Lanceros lo ganó este año. Entonces, no, todavía no tenía esos títulos. Lo tuvieron gracias a conocerte a ti. Eso pienso yo. ¿Y cómo concibes tú a Luis Alberto fuera de como poeta? Es que yo más que como poeta le concibo como mi tío. El tío Gilito. Sí, porque... A ver, cuando... Que cobra mucha pasta. A ver, y se la merece, por supuesto. No hay que decir que no. Pero cuando yo conocí a Luis Alberto, que fue a través del proyecto Hijos de Meriseli, que he dicho antes que nos reunían, que reunían a varios escritores importantes de la época y yo estaba ahí de rebote, pero yo estaba ahí junto a los mejores. Le conocí en el tren, me pusieron con él al lado y viajamos hacia Tudela, al Teatro Gastambide, a hacer la primera actuación de Hijos de Meriseli. Entonces yo, en lugar de ser un fan, pues aunque era gran admirador de su poesía, pues me senté con él y empezamos a hablar de Marvel, de Los Vengadores, de DC, de Batman, de fútbol, que el día anterior había jugado el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao la final de la UEFA, que ganó el Atlético de Madrid 3-0, un gol de Falcao, 3 goles. Y entonces estuvimos hablando de eso, de la poesía que había en el golpeo de Falcao y un poco eso, y al final es que es un amigo, o sea, yo le leo y me entusiasma su poesía, pero yo le leo con admiración, sobre todo como amigo. ¿Cuándo crees que van a publicar en Visora a Falcao? Pues Falcao que se lesionó y ya no es nada de poesía, ahora Para es un poesía. ensayo de sí mismo llevado a la peor versión. Yo quiero hablar de sinestesia, Alberto. De sinestesia. Sí. ¿Cuál era el color predominante en Disparo de Nieve y cuál es el color predominante en Alas Vividas? Yo siempre planteo una idea, la veo, o sea, veo el color y me gusta que me hagas esa idea. Incluso cuando hacía música también le ponía color a cada disco. En Disparo de Nieve, a pesar de que
hablase de nieve, pues era un color oscuro. Y en este es como blanco hueso, blanco roto, es el color que predomina. ¿Y por qué ese blanco y no otro blanco cualquiera? Porque roto me quedé cuando ocurrió el suceso del fallecimiento de mi yaya. Entonces también el tema de enterrar sus huesos, no sé, era un poco ese el color, también las alas. En realidad las alas no son blancas, son así color hueso, y al menos la veo yo así. Entonces era un poco el color predominante. Ujú. ¿Y crees que además de tener un color, estos libros tienen un sonido? Sí, este libro suena a raíles, porque a tren, porque mis yayos pues, vivían cerca de Delicias, y yo pues siempre, mi abuelo, mi yayo de hecho pues trabajaba en Renfe, entonces lleva ese sonido conmigo, es un viaje que hemos hecho juntos a través de un tren, que es este libro, y también cigüeñas, porque donde vivía mi yaya, en San Cristóbal de los Ángeles, hay una torre que siempre en invierno hay una cigüeña allí, entonces me suena a la cigüeña. Con ese ruido tan chulo que hacen con el pico. Madre mía, yo la primera vez que lo vi eso me dio un mal rollo. Flipante. Me acaba de llamar el rollo tú. Sí, hoy estoy un poco creepy, la verdad. ¿Puedes repetir, por favor? No. Si lo quieres ver otra vez, cuando lo suba a YouTube, Jaime, ya te entretienes en tu casa y lo ves. ¿A qué le llaman exactamente color? ¿No? Porque es curioso, en los orígenes de la poesía, o sobre todo de las elaboraciones textuales, sí que se le llamaba color, se le llamaba que coloreaba un discurso. Entonces, incluso muchas veces a la hora de elaborar poemas o discursos, verdaderamente comprendían que había un discurso más rojo, más amarillento, y claro, en realidad todos solemos relacionar colores con emociones concretas, con vivencias concretas, pero es verdad que es una idea que se perdió. Y ahora, sin embargo, al hacerte, Pedro, esta pregunta y que tú la respondas como comprendiéndole, que yo sé que es un esfuerzo, pero lo has hecho, me pregunto verdaderamente el qué es ese color poético para ti. Bueno, yo creo que, claro, desde pequeño lo primero que nos enseñan son los colores. Y un poco en la película Inside Out, ¿no? Pues cada emoción la reflejan con un color, cada personaje tiene un color. Entonces, no sé, creo que, claro, al ser artistas también, todavía mantenemos esa parte infantil, esa parte creativa, y la llevamos a todos los territorios. O sea, a un libro, una película, entonces como que retenemos eso de la infancia, inconscientemente. Hay otros que a lo mejor, pues, vagan por la vida olvidando eso, esa parte de la infancia, pero nosotros la retenemos porque la tenemos muy con nosotros. Entonces, yo creo que, no sé si a ti te ocurre, cuando escribes un libro, si ves el color, a Pedro yo creo que sí le ocurre. Bueno, pero como yo no los publico no pasa nada. Si lo veo no lo veo. Y Como si no estuviera. no, pero yo sé que Pedro sí, pero y tiene muchos libros, bueno, al menos tiene 2 bastante buenos que podrían ser publicados, pero bueno, ahí ya sabemos cómo es. Pero eso, el color tiene que estar porque mantiene esa parte infantil, como he dicho, y es como que mantiene viva aquella época. Y si verdaderamente consideras que mucho de lo que nos hace poetas acaba siendo un cúmulo de circunstancias que van desarrollándose, que van progresando, que van madurando a lo largo del tiempo, y que incluso muchas veces funciona casi por identificación o oposición, por incluso la propia impostura de ser un cani, ¿consideras que la propia vida, entendiéndola como todo ese influjo de circunstancias, es una performance de uno mismo? Una performance de uno mismo, curioso. Pero se me ha venido a la cabeza ahora que en realidad la poesía es como pintar con los dedos cuando eres niño. O sea, los niños son muy sinceros siempre y la poesía, al menos la que yo contemplo, ha de ser sincera.
Entonces me sitúo como niño, con un montón de pinturas alrededor y manchando mis dedos y coloreando. Entonces yo creo que la poesía es un juego de niños que se han cultivado. ¿Pero es solo la poesía o toda tu vida? ¿O toda tu vida es un pintar con los dedos a raíz de todos esos colores que te inundan o que te llenan? Bueno, todo lo hago a partir de la sinceridad, pero la poesía creo que ha sido más honesta, porque cuando he escrito relato, pues evidentemente en la narrativa, lo hablábamos el otro día, te escondes, aunque sea algo autobiográfico. En canciones, pues también tiene la limitación de la rima, entonces estás metiendo sin quererlo, a no ser que seas un grandísimo experto, como hay grandes autores de rap, pero tiendes a meter paja o relleno, ¿no? Para que rime, ¿no? A lo mejor hay un verso bueno, pero el siguiente es malo porque tiene que rimar con el siguiente, ¿no? Entonces, el verdadero juego con los dedos de principio a fin es la poesía. Y entonces en ese contexto, ¿consideras que la poesía es un ejercicio de hipersinceridad? No es un ejercicio, es un juego. Es un juego de hipersinceridad. Eso. Entonces, efectivamente, Huizinga tenía razón, la poesía es un juego. Y yo quiero retomar una imagen, que sé que tú la vas a sacar en algún momento, entonces para que no la saques tú, pues la voy a sacar yo. Que a Jesús le gusta mucho la imagen nietzscheana del niño que juega, hace castillos y simplemente los hace para luego tirarlos, como yo iba a hacer. Qué guay ha quedado eso, como lo he hecho. Y luego volverlo a hacer como he hecho yo. No, es que la última sesión de Cornucopia ya tiré. He hecho un Michael Jackson. Todo esto. El último día tiré sobre el libro de Daniel Díaz Godoy todo el agua. Lo dejé. Cuando no tiene ideas originales y las roba el resto, hace juegos de distracción para que nadie se dé cuenta, Claro, pero sí. te han pillado. Bueno, a su vez tú la había robado de otro, así que tampoco pasa nada. Entonces tú te sientes ese niño que juega y que juega para destruir y luego seguir jugando simplemente. Y en ese sentido, ¿tú crees que tienes un poquito de síndrome de Peter Pan, de niño que no quiere crecer? Bueno, en todo momento, siempre hemos tenido todas las personas ese momento en el que hemos dicho soy Peter Pan, ¿no? Como tienes 20 años y ya estoy diciendo soy Peter Pan, ¿no? Como diciendo no quiero crecer. Esa época la pasé y ahora sí quiero crecer. Crecer es bueno, es positivo. Vas cubriendo etapas, vas haciéndolo con las personas que quieres y no volvería atrás. O sea, Peter Pan es una bonita imagen de una época que pasé, pero ya está. En cuanto a los juegos de niños, ¿te referías a? A la si destruyo. Sí, porque por ejemplo muchas veces veo que en tu poesía, el otro día lo hablamos en profundizar la herida para curar la herida, pero también veo que se profundiza la herida para deconstruirte a ti mismo y volverte a construir. Sí, bueno, probablemente todos los autores hacemos cosas que luego al tiempo pues, hay personas que dicen, oye, querías decir esto, yo quería decir lo que hay escrito y cada uno lo interpreta como quiere. Mi finalidad no es destruir después de haber construido, mi intención es que se mantenga todo el tiempo posible y a poder ser que perdure, pero destruirlo luego no. O sea, incluso cuando me han dicho, este libro es mejor que Disparo de Nieve, no te voy a dar esa respuesta, o sea, no voy a echar por tierra un trabajo anterior por decir que este es mejor. Son experiencias distintas, contadas de manera con el mismo estilo y la misma voz, pero con una madurez diferente y ya está. Y en ese sentido, cuando tienes este libro ya en la mano, ¿cómo te sientes tú cuando lees Disparo de Nieve? Porque, por ejemplo, hay ciertos autores que incluso, yo conozco a alguno que está en esta mesa, esconde su primer libro. No sabía que habías hecho eso, Alberto. ¿Cuál es tu primer libro? Me gusta mucho el corazón ahí. Pues. Yo es que creo que después de la Semana Santa la única conclusión que saco es que este es el único trono válido Sí. y verdadero. Bueno, pues apuntado una semana para que juntos saquemos al corazón ese... Al Sagrado Corazón. al sagrado. Este es el sagrado, el poético corazón, Vale. pero sin que huela a petróleo. ¿Tú qué sientes cuando con este libro en la mano coges Disparo de Nieve y lo relees? Lo he releído después y es otra época. Disparo de Nieve lo escribí cuando tenía 25 años,
Considero que es una buena entrada al circuito poético y yo no lo voy a esconder. O sea, es una parte de mí, es una parte de mi vida, lo leo con cariño. ¿Podría haberlo escrito mejor? Por supuesto. Y eso es positivo, ¿eh? Darte cuenta de que has ido evolucionando y creciendo y madurando. Pero lo que está debe permanecer. Yo creo que es buen momento para que vuelvas a recitar otro poema y mientras tanto Jesús y yo vamos a coger nuestros objetos sorpresas sobre los que tendrás que hablar. Los tengo aquí. Vale. Pues yo Porque tengo que ir. mientras que otros van al baño a las 8:20, es quien hace su trabajo para que Cornucopia siga adelante. Madre mía, cuánto tiro aquí, ¿eh? Sí, eso lo hice porque este fin de semana no he hecho ni el huevo y no se ha preparado tus preguntas y las va improvisando sobre la marcha, pero por lo demás, bien. ¿Has visto? Me da igual cómo hayáis hecho el trabajo, pero que no me manchéis de sangre. Hablo de eso, Pero la verdad que impoluto, o sea. A ver, con Pedro me meto yo nada más. No, en realidad conmigo se mete todo el mundo. Ya, pero cuando lo hacen te protesta. A mí en el mundo poético me hacéis bullying todo, soy el pobre niño. No me puedo creer que diga eso de mí. No. Eso, sacar los trapos sucios, venga. Jesús, deja a Alberto leer, por favor. Yo voy a coger mis objetos. Calla y lee. Bueno, a ver, ¿cuál os leo? De la segunda parte, la primera parte se llama Las alas de Ícaro, antes os he leído el último poema de esa parte. Ahora os voy a leer de la segunda parte, que se llama Las alas de la muerte, uno de los últimos poemas también. Me tenéis en ascuas, ¿qué será? Intervención surrealista. El autor de este libro es roca ensangrentada, un puñado de tierra que aún respira. Ha tendido sus ojos en el interior de un sueño para no verse solo, mas no es tumba de sí mismo. Nada concluye en esta página. Su voz es ahora un clamor secreto, un susurro de nieve estremeciéndose al sol. Pálida inercia que abandona su forma a fin de crear una nueva de agua corpulenta. Un segundo primer aliento al que ceñir sus pulmones. El autor de este libro se ha descosido las escamas de la carne, negándose el respirar de su llanto. Lágrimas sin féretro, todavía ocultas en la mitología del dolor. Puedes cerrar los ojos. Tú primero, ya que has hecho los deberes, Jesús. Por supuesto. ¿Pongo yo el otro mío o no? ¿O todavía no? No, ahora que lo comente. Vale. ¿Los abro ya? Sí. ¿Sabe lo que es además? Sí, estoy harto de recoger mierda. ¿Qué te sugiere este objeto, Alberto? Joder, pues en realidad me habla de muchas cosas. A ver, directamente de mi perro. Pero es que tu perro tiene que estar presente. Tendría que estar aquí. O sea, es que de hecho, a ver, una cuarta silla para él, porque él te hizo todo el trabajo de la presentación del libro, lo cual tienes que reconocer. Sí, la verdad es que he recurrido a él. Claro, el marketing que me ha hecho ha sido bestial, además sin pagarle un duro. Y aunque bueno, le doy la mejor comida que existe. Bueno, el mejor pienso de Jennifer lo sabe, el mejor pienso que le compramos es el que puede comer. Y bueno, pues esto me recuerda a él, pero también me recuerda a muchas otras cosas que podrían ser mierda. Si relacionas ese objeto con la poesía, ¿qué te sale? Joder, sois unos cabrones. Pues muchos poetas, muchas poetas y totalmente. ¿Quieres decir nombres?
No, no quiero decir nombre. ¿No? Vale, puedes volver a cerrar los ojos entonces. ¿Qué se siente al cosificar una vida, Alberto? Es que no siento que cosifique nada. ¿Y tu perro piensa lo mismo? Mi perro le he preguntado esta mañana, porque sabía que me ibas a hacer esa pregunta, y me ha dicho, no te preocupes, está todo bien. Aquí tienes mi mierda, recógela, pero está todo bien. Eso me ha dicho. Se llama Leo, por cierto. Vale, cierra los ojos otra vez. Un momentillo. ¿Le da dinero? No. Cuando él me paga a mí por hacer las presentaciones, entonces le daré dinero. Ya. No. Es una carta de... ¿De qué? ¿De Yu-Gi-Oh? De... De Invisimal. Yo no jugaba a esto. Aquí es donde se denota la edad del poeta. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? No, quiero ver qué te sugiere, no tiene nada que ver, evidentemente. Bueno, se llama Precursor este personaje. Bien, ahora empiezas a entender la cuestión. ¿Precursor de qué? Dímelo Si tú. yo soy el precursor de Yo algo. soy el que lleva tus sudaderas. A ver, soy precursor de ideas geniales, eso lo sabemos. Pero tengo mejor pinta que el muñeco este. ¿Cuáles han sido para ti las 3 grandes ideas de tu vida? Las 3 grandes ideas de mi vida. Pues la primera fue recuperar el amor de mi vida Aquí presente. y Que has madurado por culpa de ella, vaya, que si no sigue siendo Peter Pan. la segunda ha sido encontrar un hogar con ella y la tercera pues, está por venir. Nada más. Uy, tienes que contarnos algo, oye. Que yo con Celtito del perro voy bien, ¿eh? ¿Tienes más objetos, Jesús? Ahora lo que te queda y el que me queda. Al combo. Vale. ¿Esto se lo hacéis a todos? No, No. solo los invitados especiales. Solo los invitados especiales. No quería preguntar qué dijo Pablo Velasco cuando le pusimos un libro de gramática. Fue más o menos parecido a lo de Elvira Sastre en La Resistencia. Joder, soy Con los dedos de las manos, con los dedos de los pies. súper fan de ese momento. Ya. Protector, reparador, intensivo, labio, nariz y zona perional. Sí, sí. A mí no me mires. Porque me mira a mí cuando veo vaselina, no lo entiendo. ¿Está usado? Porque... ¿Está usado, Alberto? No sé, os pregunto. A mí me la habéis dado vosotros. Ha sido idea de él. No. ¿Qué tiene que ver? Que no es mío, que es de él. ¿Cuál es la pregunta? Pero que no me mires a mí, que la vaselina es suya. Vale, vale. ¿Cuál es la pregunta al peor de este objeto? Es de ella. Es verdad, es de ella. Preguntaré, ¿cuál era la idea de tu objeto? No sé, tú eres el que tiene que hacer de relación. Y yo tengo que hacer relación con Con una otro. basura. Sí. ¿Y eso qué te ha dejado? Ah, ¿y esto? Sí, claro. Sí, Esto es una hoja de Santander. sí. De Jingo Biloba. Esto sí, pues sé lo que es. Esto, bueno, yo no necesito lubricante ni... Vamos a ver. Nosotros atentos, ¿vale? Tu poesía entra sola, ¿no, Alberto? Esto es una hoja de Santander de Jingo Biloba y esto no sabe lo que es. Extrae vosotros conclusiones. ¿Qué te sugieren las hojas de los árboles? Me sugiere el viaje de mi mejor amigo, los viajes de mi mejor amigo a distintos lugares y siento que él viaja por mí, ya que yo no tengo esa disponibilidad ahora. Y la experiencia de crecer juntos, aún separados en diversos momentos. Ay, qué bonito. Habla de mí. Y esto, pues, dáselo a Bea por si lo necesitan. No me dice nada. Que hace frío.
Alberto, ¿tú qué animal eres? ¿Qué animal soy? Así bote pronto humano. Así a bote. Me gusta porque en mi programa pregunto con qué insectos se identifican. Y han dado respuestas muy raras A algunos. mí no me hiciste esa pregunta, ¿eh? Es No, que esa porque ya es de la llegaste- segunda fase. Sí, llegaste muy temprano. Pero, ¿qué animal? O sea, ¿cuál me gustaría ser? O poéticamente, ¿cuál creo que soy? ¿Tú cuál te sientes ser? Yo es que de pequeño leía muchos atlas y muchas enciclopedias y me gustaba mucho el guepardo. O sea, además soy delgado como el guepardo, corro bastante también, huyendo de... Bueno, corrías, ¿no? Bueno, todavía tengo mis 5 minutos explosivos. O sea, tengo 5 minutos de huir de la policía muy rápido. Pero ya está, ya no me pidan más. Después, Hubo un verano fantástico en que Alberto y a mí nos entró el propósito de venga, vamos a hacer ejercicio, vamos a salir a correr este verano. Solo salimos una tarde, corrimos 15 minutos, pero nos vio todo el pueblo y se estuvo comentando durante 3 semanas que habíamos empezado a correr y que nos estábamos poniendo fuertes. sí, todo el mundo, te he visto correr, o sea, impresionante. Todo el mundo que nos veía nos decía, te he visto correr. Y casualidad que durante una hora, un día, Y ya no volvimos a hacerlo más. ya no, Se nota, Pedro. Pero cazamos muchos Pokémon ese verano también. cazamos muchos Pokémon. Sí. Es verdad. Te toca, Jesús. Bueno, Los Pokémon sí los conozco, esto no. yo creo que ya vamos a ir cerrando, aunque el tiempo se ha pasado rapidísimo. Ya casi nos situamos a las 9:30 de la noche, lo cual no es ninguna broma. Yo voy a hacer aquí mi última pregunta, porque luego creo que la última pregunta se la dejo a Pedro. Y creo que luego será momento de que te despidas con ese poema que prometiste sobre... Bueno, me quedan 2 por leer. ¿Puedo leer? Pues primero lo quería leer, ahora le quedan 2. No, efectivamente, ¿eh? Hay que ver cómo se ponen los poetas teniendo la cámara delante, ¿eh? Después de todo y después de tanta experiencia vital, de todo lo que hemos hablado sobre la poesía, sobre la creación, sobre el impulso creativo, si en parte a veces la propia poesía puede ser un acto de reconstrucción o de comprensión del yo, ¿consideras que a veces también la poesía puede llegar a ser una actitud de rebeldía, una actitud de batalla o de batallar en el día a día? Sí, por supuesto. Eso no lo invento yo. Ya. Entonces tú lo sientes. Sí, pero yo creo que todos los que nos manifestamos a través de la poesía somos unos rebeldes. ¿Tú no te sientes un rebelde? Yo no dudaba de mí. Dudaré, no te preocupes. Sí, yo dudo. Es necesaria la poesía y todo lo que nos ponemos a escribir y a contar quiénes somos. Es valiente y es rebelde. ¿Pero contra qué? ¿Contra qué nos rebelamos? ¿Contra ti? Bueno, depende del poema, pero yo creo que sí, el poeta siempre está en rebeldía contra sí mismo. ¿Y entonces cree que verdaderamente la poesía tiene que ser algún tipo de batalla social o tiene que librar esa batalla? ¿Le corresponde a la poesía una batalla ética? Y me remito a Wittgenstein cuando dice que la ética es estética. El poeta no debe estar obligado a esa batalla social. Tiene connotaciones sociales porque siempre los poetas han estado comprometidos con causas sociales, pero no tiene que estar obligado. Es más con uno mismo. Yo lo veo así. ¿Y cuál consideras que es el mayor compromiso que tienes tú con la poesía en esa batalla, además de la sinceridad? No tengo ningún compromiso, por eso nos va bien. Tienes una relación abierta a la poesía y Claro. ¿Todo tuyo? ¿Tú quieres hacer alguna pregunta, Jesús? Pues ha venido a mi programa el tuyo. Por supuesto. Vale, estupendo. Pero tráeme regalo, ¿eh? Quijote, he visto. ¿He respondido bien a tus preguntas? ¿Te han parecido buenas preguntas? Me han parecido buenas preguntas. ¿Todas? Digo, la mía. Sí. Vale. De verdad que sí. Entonces por ahora vamos 1-0, ¿no? Porque No. había alguna vez que te apareció ambigua, regulera. Bueno,
Así o sí, regularcillo. Pero, Venga, 0,5 por ahora. pero tú vas a pillarlo. Pero es que tú la regalabas en su corazón, tú comprenderás que a mí me margina, dejándome con pompas de jabón. Sí, trae. Pero sí, este es un regalo maravilloso, seguro que a Pedro le encantaría tener las pompas de jamón. Sí, pero le he regalado tu corazón. Sí, la verdad es que hay favoritismo. Claro, Pero- entonces compréndeme cuando si no me lo toma bien. Pero no, compréndelo. Yo creo que si hoy te compras su libro, ganas puntos, Jesús. Fíjate lo que te digo. ¿Eso vale su corazón? Sí. 10 euros, vale 10 euros mi corazón. Además, me han dicho que tiene un prólogo muy bonito, así que yo me lo llevaría a casa. Mucho mejor que el de Luis Alberto de Cuenca, claramente. Bueno, pues me toca a mí la última pregunta. Yo sé, Alberto, que además de ser un gran lector y un gran escuchador de música, eres un gran espectador. Tú, si pudieras elegir vivir en una película, ¿en qué película vivirías? Esa pregunta me mola mucho, ¿eh? O sea, es top. ¿Qué película viviría? Sí, pero no te quita la otra. ¿El que compensa? ¿No compensa? Joder, esa es buena pregunta, porque que me gustaría vivir en muchas películas. Venga, te dejo elegir 3. 3. Pues... Yo siempre he sido fan, tú lo sabes, de la saga Rocky. Creo que define mi personalidad, porque la he visto desde pequeño y me acompaña, aunque la última, Creed 2, es un poco flojo. Pero sí, además, creo que en el boxeo hay poesía también. Hay gente que no lo sabe ver, pero hay poesía. Rocky sería una de esas películas. Me acordé de ti el otro día porque estuve leyendo los sonetos sobre el boxeo de Manuel Alcántara. Tú estabas pensando yo en eso, ¿no? Lo leí ese poema y me gustó. Otra película, porque conforma también mi adolescencia, puede ser 8 millas. También... Aunque ya no rapes. Ya no rapeo, pero sigo escuchando rap y sigo la batalla, tú lo sabes, la batalla de rap. Y la tercera, por jugármela y decir, en una distopía vivir y elegir qué animal podría ser, pues Langosta, la película Langosta. Esa no la he visto. Yo tampoco. Pues, bueno, la trama es que si no vives en pareja, estás soltero, pues te convierten en un animal. Qué guay. Pero esa película... A ver, Alberto, esa película... ¿De dónde la has sacado? Pues ganó el Oscar en 2016 a mejor película independiente. ¿Qué dices, tío? Sí, es verdad. Fuerte. Langosta, luego esta noche la veis. Eso es que queda para verlo. Se puede hacer algo contra la muerte, ahora hay que luchar. Se llama Tríptico de Cáncer. Mi padre tiene un tumor y le duele vérnoslo en la mirada cada instante y le duele vérselo en secreto como un vértigo inamovible. Mi padre tiene un tumor. No todos los versos saben a poesía y quisiera decirle lo mucho que lo necesito y repetírselo sin pudor como eco de luz. Pero a veces la voluntad no es compañera suficiente y las palabras se pliegan, enmudecen si las buscas y nada se pronuncia al escarbar en el graznido. Tan solo espero que sepa leer el amor en mis ojos cada vez que las palabras agonicen como animales flechados por el miedo. El miedo es un profeta absurdo. En todos habita o asoma, excepto en sí mismo, siempre ausente. Se expande huyendo hacia nosotros, de un cuerpo a otro cuerpo, vacío de espejos. Mi padre tiene un tumor y yo no. Su dolor no es mi dolor, pero nada nos distingue. Mi padre tiene un tumor y aun escribiéndolo lo lleva consigo, lo remolca dentro del poema
y fuera de él. De nada sirve sacralizar al poeta. Renuncio a mí mismo para volverme aire, mitad ala, mitad vértigo, soy. Trato de encontrarle un propósito al viento, solo quien ha volado lo sabe. Y en su búsqueda me hundo con la rapidez del sueño. Mi padre tiene vértigos que no le impiden volar. Lleva consigo un tumor, pero también un rosario de ventanas donde apoyar nostalgias y anhelos. Observo el miedo con los ojos del miedo, a Dédalo y a Ícaro sobrevolando su íntimo paisaje de ruina, y junto a ellos también puedo ver a mi padre educando mis alas. Sus alas dentro de mí varias veces han vencido. Me envuelve la caricia transparente de su abrazo mínimo y total, y me hallo como cíclope frente al espejo. Hay respuestas que son una sola, repitiéndose. Lo invisible del amor no deja de ser cierto. Se yergue como un gigante de luz cegado, y aunque él tenga un tumor y yo tenga su vértigo, entre mi padre y yo jamás habrá ninguna muerte. Muchísimas gracias, querido Alberto, por venir por fin a Cornucopia. Gracias por regalarnos tus versos, por emocionarnos. Creo que tenía que ser así, que no podía ser de otra manera, que había que venir en este momento, en este lugar y con estas personas, y que por eso lo hemos disfrutado muchísimo más. Te haremos volver algún día, ya que has invitado a Jesús a volver a Ascensor, pues intentaremos compensarte con ello. Y tú también tienes que venir. Ay, yo me lo pensaré.